Buenas tardes, hermanos. Aquí estamos una vez más dando gracias a Dios por la vida. Pero también quisiéramos tener en cuenta a los hermanos Peña, la familia. Ustedes saben que la hermana falleció y ya no está con nosotros. 4 meses después del hermano, entonces ella ya se fue a acompañarlo allá en el cielo. Damos gracias por esa esperanza que lograron ya estar con el Señor, y pues nosotros también nos sentimos tristes porque los extrañamos ahora, y pedimos pues que sigamos orando por ellos. Otra vez quiero decirles que la situación que tenemos sigue adelante como la llevamos a cabo. No podemos tener servicios en el templo y vamos a seguir grabando los mensajes y comunicándome con ustedes a través del teléfono para estar seguros de que nadie más esté mal, que todo esté bien. Y hasta ahorita pues de hoy, gracias a Dios, que los reportes parece ser que sí, los demás están bien, aparte de los hermanos Peña. Pero pedimos que tengamos cuidado todavía. La situación sigue grave, aunque hay esperanza. Parece que en el sur de África están probando una vacuna ya en grande, y si eso termina, que piensan que terminará para noviembre, comenzarán a hacer la medicina para el público entero. Y se dice que los compañías que están buscando esa cura para la enfermedad, la vacuna, parece que ya tienen un poquito más de promesa en esta que se está probando ya en las últimas pruebas, que piensan que para noviembre ya empiezan a fabricarla para el público. Así que oremos por eso. Mientras tanto, pues otra vez les doy gracias por su paciencia, también por su lealtad, y les doy gracias por el trabajo que hicieron el sábado. Estoy muy orgulloso de verlos trabajar no solamente duramente, pero también con mucho gozo. Yo miré gozo, aunque el trabajo era poco pesado. Lo estaban haciendo con alegría, y les doy gracias por eso, porque pudimos llevar a cabo la tarea. Yo no pensé que le íbamos a cumplir completamente el sábado. Yo tanteaba que quizás 2 sábados, pero lo hicimos no en un sábado, sino lo hicimos en mediodía del sábado. Así es de que yo estoy muy contento con eso, y otra vez gracias, Señor. Les doy a todos ustedes gracias a las hermanas que nos dieron de comer, y por supuesto que seguimos adelante, seguiremos igual como estamos haciéndolo. Así de que ahora quiero traer un mensaje sobre la fe que echa fuera el miedo. Y la razón que traigo este tema es porque están sucediendo cosas que gente está actuando como no debería de actuar, o tomando acciones que no deberían de tomar. Por ejemplo, se me mandó un video de un pastor que se quitó la vida y grabó sus palabras antes de morir, y no creo yo que era necesario que él hubiera hecho eso. Simplemente, como muchos que escribieron sus pensamientos, no tuvo fe en Dios, y no tuvo fe en el pueblo de Dios, que siempre está listo para ayudar. Que no entren los de nuestra casa, los de nuestros familiares, los de la iglesia, que entren en ese plan de desesperación. No tengamos miedo, no tengamos miedo. Cristo está con nosotros. Y eso es que les pido que sigamos adelante con ánimo y con fe. Vamos a hacer una oración en este momento. Padre Santo, Señor, te doy gracias por la oportunidad que me das de dirigirme a mis hermanos, Señor, con tu palabra, la cual nos da fortaleza, nos da ánimo, Señor, y sobre todo
nos da poder para sobrevivir cualquier crisis, poniendo nuestra fe en ti. Padre Santo, pedimos pues, Señor, que nos bendigas, bendice tu iglesia, bendice a tu pueblo donde quiera que esté, en las iglesias, Señor. Te pido que siempre estemos pensando en ti y dirigiéndonos a ti para nuestra necesidad, porque sabemos que tú cuidas de nosotros. Te lo pido todo, Señor, que nos bendigas en Cristo Jesús. Amén. Así es de que otra noticia fue de que un pastor en Ontario contrayó el virus y murió él y dos de sus hijas y su esposa están en el hospital. Así que la situación es grave, pero no hay por qué entrar en pánico. Otra vez digo, nuestro Dios está con nosotros. Vamos a abrir nuestras Biblias en Marcos capítulo 5 y voy a leer el 21 al 43 y dice así: pasando otra vez Jesús en una barca a la orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud y estaban juntos al mar. Y vino uno de sus principales de la sinagoga, llamados Jairo, y luego que le vio se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que se salve y vivirá. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hace 12 años padecía de un flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Y sus discípulos dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que ella había hecho, vino a hacer y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Mientras él aún hablaba, vinieron a la casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto. Para que no molestes más al maestro. Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando le dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Pero él les mandó mucho que a nadie lo supiese, y dijo que se le diese de comer. Así que aquí tenemos una historia más de la vida del Señor y sus milagros, y vamos a aprender algunas lecciones de eso. Más que todo es que miremos que Dios que tiene poder, Cristo Jesús tiene poder para estar con nosotros en las buenas y en las malas. No tengamos miedo.
El propósito importante para el milagro es lo que queremos ver primero. Jesús enseñó esta importante verdad mientras resucitaba a la hija de Jairo. Y como miramos, era un principal entre los sacerdotes en la sinagoga. El milagro fue registrado por los 3 evangelistas: Mateo 9, Mateo 9, 18, Marcos 5, 22 y Lucas 8, 42. Son los 3 evangelios sinópticos que registran casi lo mismo. Lo único que difiere en sus enseñanzas es Juan. Así es de que Jairo era un hombre prominente como uno de los gobernantes de la sinagoga. Se acercó a Jesús rogándole que salvara la vida de su hija. Y él tenía miedo que muriera. Su miedo a perderla era aún más conmovedor porque dice que era la única hija que tenía. Y entonces eso complicó más la cosa para aquel hombre. La respuesta de Jesús fue una de compasión. Y aquí queremos ver la compasión de Cristo. Comenzó de inmediato a dirigirse a la casa de Jairo. Pero antes de llegar, se presentó una otra necesidad, una mujer con un flujo de sangre, enferma. Y eso retrasó en que Jesús llegara a la casa de Jairo. Pero al detenerse él y atender a esa situación, a esa necesidad, entonces muestra que Jesús también amaba a otros que lo necesitaban. Como en el caso de Lázaro, el aplazamiento de que no le permitió a Jesús llegar pronto, eso se dio a que un milagro mayor se viera. Iba para sanarlo, pero muerto, entonces ya había necesidad de resucitarlos, y eso fue un más grande milagro. Como en el caso de Lázaro, aplazamiento le permitió a Jesús realizar un milagro aún mayor. Ahora, la hija de Jairo estaba realmente muerta. Como vemos aquí, dice que mientras Jesús seguía hablando con la mujer que acababa de curar, un mensajero vino de la casa de Jairo y le dijo, como dice Marcos 5:35, mientras él aún hablaba, vinieron de la casa del principal de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Cuando Jesús escuchó al mensajero, se volvió hacia el padre, que estaba sorprendido y triste. Y Cristo le dijo, no temas, cree solamente cree. Jesús llevó consigo a Pedro, a Jacob y a Juan, los discípulos de su círculo más íntimo, para que ellos experimentaran el milagro. Cuando llegaron a la casa de Jairo, encontraron muchos simpatizantes llorando y eran llorones profesionales. Jesús les confrontó y les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Llamó a la muerte sueño, un dormir, como con Lázaro. En Juan 11:11 dicen, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Para Jesús la muerte es simplemente un dormir, del cual Él puede despertarnos, ya sea aquí en esta tierra o allá en el más allá. En 1 Tesalonicenses 4:16 dice,
porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. La multitud de llorones no demostró fe. En su incredulidad estos se burlaban del Señor. En Marcos 5:40 el verbo significa que se burlaban de él hasta el punto de ridiculizarlo. Aquellos que creían que Jesús era solo un maestro, naturalmente se burlarían de él al hablar de la muerte como solo un dormir. Si creemos que Jesús es más que un maestro, que Él es Dios encarnado, Dios aquí en el mundo, entonces no debemos temerle a la muerte. En Juan 1 nos dice, Juan 1 dice, al principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y en el versículo 14 dice, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito, del Padre, lleno de gracia y de verdad. Si tenemos fe, podemos ver la gloria del Señor, sus milagros. Podemos sentir su presencia con nosotros. Y por esa razón no debemos de tenerle miedo a nada ni a la muerte. En cambio, podemos tener esperanza tanto en este mundo como el que está por venir. El apóstol Pablo en Romanos 8:18 nos dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Y otra vez el apóstol Pablo en Filipenses 1:21 dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia. Jesús no les dio a quienes se burlaban de él el privilegio de presenciar el milagro de la resurrección, ya sea de la niña o la de él mismo. Su falta de fe les impidió experimentar su poder sobre la muerte. En cambio, lo sacó de la habitación y dejó solo a los padres de la niña y a sus discípulos como testigos. Solamente a ellos les dio el privilegio de presenciar aquel hermoso milagro, mirar su poder, mirar su ternura y compasión. Por lo tanto, todos los incrédulos eventualmente serán excluidos de su presencia. Los que no creen no estarán con el Señor. Jesús levantó a 3 personas más a sí mismo. Cualquiera con tal registro merece ser aceptado como Dios en la tierra. Él mostró ser Dios con esos milagros. Aquellos que no creen en Cristo, que Cristo es Dios, quedan sin excusa. Este milagro demostró la divinidad de Cristo, así como su humanidad. Lo que nos enseña esta palabra o esta enseñanza es que solo Dios puede dar vida. Y solo Dios tiene el derecho de quitarla. A los que se quitan la vida, qué triste, porque toman algo que no les pertenece. La niña se levantó enseguida, nos dice. Al resucitar esta niña, y así mismo Jesús demostró que Él tiene poder. Dice en Marcos 5:42, y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Jesús mostró su humanidad cuando ordenó que se le diera a la niña de comer.
Es interesante porque cuando Él resucitó, también pidió de comer. Después de su propia resurrección, también Él comió. En Lucas 24, 41 al 44 dice, y como ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, y les dijo, ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Y él lo tomó y comió delante de ellos. Y les dijo, esas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumplieran todas estas cosas, todas las escrituras, lo que está escrito de mí, en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Así es de que Cristo no solo es el que nos da vida espiritual, aquí hablando de la comida, nos enseña que también Él suple para nuestras necesidades físicas. Así que tenemos un completo ministerio del Señor en nuestras vidas, espiritual como físico. Así es de que dice el apóstol Pablo otra vez en Filipenses 4:19, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Así es de que, hermanos, no tengamos miedo. No tengamos miedo. Uno de las 6 marcas del creyente que les traje la otra vez es que seamos valientes. Como le dijo el Señor a Josué, mira que te mando que seas valiente. No temas ni desmayes, porque yo soy tu Dios. Yo estaré contigo por donde quiera que vayas. Y nosotros podemos agregar, porque la Biblia lo dice también, por cualquier cosa que suceda, Él está con nosotros. Yo estaré con vosotros en cualquier tiempo. Hermanos, vamos adelante. Otra vez les pido que sigamos orando por los hermanos Peña, los hijos de la hermana y el hermano, ya que lo sufren esa pérdida. Sabemos lo que, yo sé que muchos de nosotros nos podemos identificar por personas que hemos perdido, personas amadas por nosotros. Y ahora solamente nos queda nuestra memoria de ellos, los recuerdos que nos dejaron. Pero tenemos la esperanza que ellos están con el Señor y un día nosotros lo veremos. Yo digo de los que han aceptado a Cristo. Así es de que no dejemos de dar el mensaje para los parientes, familiares, amigos, compañeros de trabajo que no conocen a Cristo, que sabemos que no son cristianos. No nos cansemos de traerles el Evangelio para que también sean salvos. Y démosle gracias porque Él tiene cuidado de nosotros. No hay que temer. No hay que temer. Dice el Señor en el capítulo 14 de Juan. Dice que no tengamos temor. Sino que dice, si creen en Dios, creen también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar un lugar para vosotros, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Con esas palabras, entonces los dejo, hermanos. Oremos en este momento. Padre Santo, Señor, te damos gracias por tu palabra, por la oportunidad que tenemos de decirte gracias y al tiempo, Señor, echar mano de tu presencia para que no tengamos miedo, no tengamos temor. Que sabemos que tus promesas son fieles y las cumples, Señor. Dirígenos, Señor, pues en nuestro camino, en este mundo, que lo hagamos con valentía, que lo hagamos con esperanza, que lo hagamos con gratitud. Y Señor Padre Santo, ayúdanos a compartir tu mensaje con aquellos que nos rodean. Te lo pido todo en Cristo Jesús. Amén. Otra vez, hermanos, Dios les bendiga
y ya estaremos en comunicación, seguiremos adelante igual como estamos, solamente a través de la computadora. Vamos a dar el mensaje, pero ahí estaré el domingo en la mañana y aquí estoy ahora el miércoles. Al ratito les llamo para asegurarme que todo está bien y que sigamos orando unos por los otros. Se los pido con mucho amor y cariño. Los amo en el Señor. Amén. Dios los bendiga.